Buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo evento de la serie Derecho, Competencia y Regulación. Tenemos en IntelliJuris una serie mensual y el día de hoy tenemos un panel de lujo para hablar del tema del comercio al menudeo, de los temas del retail, como se le llama en la industria, y tenemos a dos invitados que me da mucho gusto presentar ahora. Fernanda Ramo, en primer lugar. Fernanda Ramo es la directora legal de Amazon México desde 2015, donde se unió para el lanzamiento de la tienda en México. Su equipo brinda apoyo legal en las diferentes áreas del negocio, que incluye protección al consumidor, privacidad, pagos, operaciones transfronterizas, importaciones, entre otras. Previo a estar en Amazon, Fernanda fungió como abogada general en dos compañías de telecomunicaciones en México y se desempeñó también como asociada en despachos legales, tanto en la Ciudad de México como en Nueva York. Fernanda obtuvo su título de abogada en el ITAM y su maestría en negocios de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Muchas gracias por estar con nosotros, Fer. Gracias a ti, Carlos. También tenemos el enorme gusto de tener con nosotros para esta discusión a Juan Manuel Espino. Juan Manuel es director general de estudios económicos en la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Él es maestro en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en economía por el Colegio de México y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 30 años de experiencia en diversos puestos directivos en temas de competencia, salud y educación, y ha coordinado diversos estudios de competencia económica, entre los que destacan los temas agroalimentario, medicamentos, autotransporte federal de pasajeros, comercio al menudeo de alimentos y bebidas y transporte ferroviario de carga. Les agradezco mucho a los dos nuevamente por estar con nosotros. La idea del día de hoy es precisamente hablar de algunas experiencias en materia de comercio al menudeo. Y para empezar, me gustaría preguntarte a ti, Juan Manuel, tú llevaste a cabo o lideraste un interesante estudio sobre comercio al menudeo, especialmente enfocado en alimentos y bebidas, pero que estudió muchos temas. Y ahí se encuentran conclusiones muy interesantes desde mi punto de vista. Hablan de la importancia del comercio al menudeo, del canal moderno de comercio y el probable problema de concentración que hay en ese canal, que en algunas zonas del país no hay suficiente presión competitiva para las tiendas tradicionales, que bueno, una presión competitiva traería sin duda mejores condiciones al mercado y sobre todo para los consumidores, ¿no? Que se necesita más competencia y también identifican muchas barreras normativas para el comercio al menudeo. Entonces, digamos, quisiera preguntarte primero, ¿cómo llegan estas conclusiones, ¿no? ¿Qué identificaron en ese estudio? ¿Y cómo podría ayudar la digitalización o la modernización del mercado para promover la competencia, ¿no? ¿Cómo promovemos la competencia en este tema? Gracias, Carlos. Efectivamente, en noviembre del 2020 publicamos un estudio de comercio al menudeo en el canal moderno de la venta de alimentos y bebidas. Creo que lo primero que convendría aclarar es el alcance de estos estudios que realiza la comisión, que nosotros llamamos estudios de mercado, ¿no? Y bueno, o estudio de competencia. Y tienen el objetivo justamente de encontrar efectos adversos al proceso de competencia
que sean provocados por fallas de mercado o por fallas regulatorias o de política pública, pues con el fin de emitir recomendaciones a las diferentes autoridades, ¿no? Y ya que mencionas cuáles son, que tú has resumido muy bien los principales hallazgos o conclusiones del estudio, ¿no? Primero me gustaría decir que por canal moderno nos estamos refiriendo a aquel que hace un uso intensivo de tecnología, ¿no? Y hay un canal tradicional y hay un canal electrónico, que lo separamos aquí en este estudio un poco del moderno, porque la tecnología utilizada en la distribución y sobre todo en las órdenes de compra, pues ciertamente es diferente, ¿no? Por eso está aquí en este estudio separado. Lo primero que nos llamó la atención, que muy posiblemente a nuestro querido auditorio público no le suene tan extraño, es que la enorme persistencia del canal tradicional, ¿no? El 78% del gasto de los hogares en alimentos y bebidas en realidad se gasta en el llamado sector tradicional, ¿no? Y bueno, este estudio va dedicado al canal moderno y como bien dijiste, en el canal moderno lo que encontramos es que está concentrado en pocos jugadores. Hay 3 grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. La tercera, no en todos los estados, pero digamos que hay 3 con presencia nacional, que se enfrentan competencia de cadenas regionales, ¿no? No es que sean las únicas en todo el país, por supuesto que no. Como bien mencionas, en algunas áreas del país no existe suficiente presión competitiva. ¿Por qué decimos esto? Porque la competencia finalmente es local. O sea, uno no viaja a otra ciudad que es más barata a hacer el súper, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una persona de Querétaro. Bueno, si yo descubro que hay yo estaba en la Ciudad de México, si descubro que hay una tienda más barata en Querétaro, pues no voy a ir a Querétaro cada 15 días o cada mes a hacer el súper, ¿no? Entonces la competencia es local. Y resulta que 1 de cada 10 supermercados del sector moderno no enfrenta competencia en su alrededor, que nosotros denominamos área de influencia, ¿no? Entonces, 1 de cada 10 supermercados está solo, digámoslo así, como cadena comercial. Esta concentración, pues se debe a varias cosas, y una es, como bien lo mencionas, a los obstáculos normativos en el ámbito local que dañan las condiciones de competencia. Analizamos 54 municipios y de los 54, pues encontramos que en 39 hay obstáculos a la competencia, y pues 54 es una muestra muy pequeña, pero en realidad se necesitan muchos recursos para ir analizando todos y cada uno de los municipios. Y para redondear y no hacer más larga esta respuesta, añadiría como hallazgo de este estudio es sobre el mayor uso del comercio electrónico, y eso que estábamos en este año con estos datos en prepandemia. O sea, todavía en este estudio no reflejamos la pandemia, y vimos que el comercio electrónico tendía a expandir las ventas en 2.4% en promedio. ¿A qué me refiero con esto de expandir las ventas? Que el comercio electrónico no es solo sustituir ir a la tienda por comprar en línea, sino que comprar en línea además aumenta el comercio. O sea, compras que no harías o no harían las personas, las hacen gracias a que existe el comercio en línea, ¿no? Y hasta aquí dejaría esta primera respuesta. Muchas gracias, Juan Manuel. Súper interesante y sin duda interesante que el estudio pues podría actualizarse quizá con todo lo que ha cambiado después de la pandemia, ¿no? Igual es una tarea interesante ahí para COFESE, ¿no? Por
quererte encargar cosas como autoridad, pero desde el punto de vista de los analistas del tema, creo que sí han cambiado muchas cosas, ¿no? Y hablando en general del retail, Fernanda, tú tienes una posición de gran liderazgo ahí en Amazon. Prácticamente te tocó ver nacer a Amazon México. Y entendiendo ese caso o tratando de aprender de esos casos, ¿por qué no nos cuentas un poco de Amazon, ¿no? ¿Por qué decide entrar al mercado en México? ¿Qué oportunidades y retos ha tenido Amazon desde su entrada al país? Claro, Carlos, mil gracias. Y sí, me tocó ver cómo nació Amazon en México. Llegué un poquito antes del lanzamiento. De hecho, pasado mañana cumplimos 8 años en México. Entonces, pues es semana de festejos. ¿Y por qué entramos? Porque realmente México nos emocionó y a la fecha nos sigue emocionando muchísimo. Consideramos que México es un país lleno de oportunidades. O sea, a tu pregunta, claro que existen retos y obstáculos que pues, se tendrán que ir enfrentando y estamos haciendo lo mejor posible, pero la realidad es que hay una oportunidad enorme por servir mejor al cliente y en función de eso está orientado nuestro modelo, ¿no? O sea, Amazon es una empresa que tiene la filosofía, y esto no solo en México, sino a nivel mundial, de ser una empresa que se obsesiona en servir al cliente o se obsesiona con su propio cliente. Y por cliente consideramos no solo al que consume, ¿no? No solo al que, digamos, abre su cuenta, apertura su cuenta y pone órdenes de compra, sino también, por ejemplo, los vendedores son clientes nuestros porque pues es parte de nuestra, digamos, virtud de poder tener este lado de los vendedores que ponen sus productos, pero por el mismo tiempo los clientes que servimos con dichos vendedores. Y bueno, o sea, Amazon ha ido creando digamos, una red logística poco a poco desde que empezamos hace 8 años, que nos ha permitido poder servir mejor a estos clientes. Digo, y por darte algunos de los datos, hoy por hoy ya contamos con más de 11 centros de distribución en la República Mexicana. Yo me acuerdo en 2015 teníamos uno en el Estado de México y hoy por hoy literalmente desde Baja California hasta Yucatán tenemos. También hemos podido poco a poco ir construyendo una red logística de estaciones de entrega. Tenemos más de 30 edificios entre source centers y delivery stations que nos permiten servir mejor al cliente. Y bueno, también somos una empresa que hemos invertido en lo que es capital humano. Tenemos 15,000 puestos a la fecha. El último dato que tenemos son 15,000 puestos de trabajo que se han creado. Y bueno, pues esto es todo parte del esfuerzo que Amazon tiene y bueno, obviamente esta inversión que Amazon hace en México es porque es un país que, bueno, pues nos interesa y obviamente queremos seguir invirtiendo. Algunos de los datos de los vendedores que también te puedo pues dar y como que ofrecer es que pues hemos estado invirtiendo muy seriamente en entrenar a estos pequeños, en estas pymes y pequeñas y medianas empresas que tienen este interés en vender en nuestra tienda. Y, por ejemplo, hemos estado, digamos, haciendo coordinaciones con 33 agencias a diferentes niveles, estatal, federal y también local, municipal, para poder entrenar mejor a estos vendedores, ¿no? Y digo, hoy por hoy te comento que hemos entrenado a más de miles de empresas, pequeñas y medianas empresas, y 18,000 de esas ya están vendiendo con nosotros, lo cual pues es un número importante. Ahora, si lo pones en el contexto de el número de pymes que hay en México, la realidad es que tenemos pues mucho más que por hacer, y un dato que, bueno, en lo particular me encanta es que de estas 18,000 pymes que ya tenemos, el 40% de esas pymes fueron ya sea creadas por mujeres o están siendo lideradas por mujeres. Entonces también Amazon es una empresa que está empoderando evidentemente desde una perspectiva de género para que estas pequeñas y medianas empresas que son lideradas por mujeres puedan vender sus productos y tener un ingreso que permita continuar con su parte, digamos, de negocio y comercial para las mujeres que de otro modo quizá les sería difícil, ¿no? Y bueno, pues digo, de la parte que tú me preguntabas de obstáculos, digo, regreso un poco a lo que es Amazon. Amazon, digamos, se enfoca en 3 pilares sobre todas las cosas, que es precio, selección y conveniencia. Es decir, creemos que si estos 3 temas están, si bien nunca están totalmente resueltos, pero te enfocas en estos temas,
muchas de las otras cosas se vienen agregando como una virtud. Es decir, si tienes la selección que es relevante para el cliente, a precios que resulten competitivos y entregándolo de una manera que resulte conveniente para el cliente, entonces el cliente va a regresar contigo. Y esta es la manera en que lo vemos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los obstáculos que hemos enfrentado? Pues te diría que uno, obviamente, es el tema de la conectividad física. Digo, creo que todavía, y digo, me atrevo a hacer una generalización, creo que el latinoamericano estamos muy acostumbrados a ir a la tienda, nos gusta pasear en los centros comerciales, nos gusta ver el producto físicamente y tocarlo, nos gusta como que, no sé, darle la vuelta, a ver si nos gusta el color, ¿no? Y como que creo que esa parte todavía tenemos esa cultura y la realidad es que Amazon pues no tiene esto, o sea, es poco a poco lo que hemos venido desarrollando, tanto por ejemplo estas opciones de entrega directamente para recoger, si no tienes cómo recogerlo en tu casa, amplificar esta red de distribución que poco a poco hemos venido haciendo para poder acceder a lugares que de otra manera quizás sería difícil hacerlo. Otro de los retos que obviamente tenemos es la conectividad digital. La realidad es que en México, pues el Internet todavía no es un tema que esté totalmente disponible para todos en una capacidad de ancho de banda que pues sea obviamente competitivo, entonces es otro de los obstáculos. El tema de los pagos creo que es algo súper relevante en donde hemos venido innovando de una manera importante, porque pues la población en México no todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito o teniendo, por ejemplo, una tarjeta de débito, no todo el mundo la quiere utilizar por, obviamente, preocupaciones que tienen que ver con el fraude. Entonces, ¿cómo innovar para que existan otros métodos de pago en una economía que en México en particular, pues obviamente está muy orientada al efectivo? ¿Cómo poder hacer que estos pagos en efectivo puedan resultar viables en una tienda electrónica? Y pues te diría que uno también de los retos fue cómo operar, digamos, localmente sin perder en esta visión global que tenemos de empresa global, que es entender cómo operan nuestros proveedores, ¿no? Por ejemplo, desde temas de quizás nuestras políticas y sus políticas son políticas que no necesariamente empatan, pero también cómo podemos convencerlos de que nos otorguen la selección que no solamente es cualquier selección, sino es la selección que es relevante para los clientes, ¿no? Y uno de los ejemplos que a veces veíamos, sobre todo, y por ejemplo, quizá ahondando un poco en lo que decía Juan Manuel, en el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver más con la categoría de alimentos y bebidas, cosas que nos parecían súper interesantes era que por algunos proveedores, por ejemplo, nos querían otorgar presentaciones de productos que quizá no son relevantes para el cliente, porque otra vez estamos hablando de un cliente que compra productos para su casa. Entonces, no sé, pensábamos en el, no sé, en la catsup que nos daban o que podíamos conseguir de proveedores eran catsups de 5 kilos, que es más bien como para restaurantes, ¿no? Y obviamente el consumidor, y me incluyo, ¿no? Yo la catsup que compro para mi casa, pues son las catsup chiquitas, porque si no, pues la catsup expira, ¿no? Entonces, esa parte de poder convencer a tus proveedores de por qué me es importante que me vendas no cualquier catsup, no cualquier detergente, sino necesito ciertas presentaciones que sean relevantes para los clientes, para que los clientes a su vez estén comprando porque les parezca una opción y les parezca una oferta que resulta competitiva y atractiva para ellos, ¿no? Entonces diría que estas son las 4 barreras que hemos enfrentado. Algunas no necesariamente son particulares de México, quizá es más del canal del comercio electrónico, quizás otras tienen que ver con las particularidades de la competencia que quizá refería Juan Manuel, pero te diría que en general hemos visto que México es un país de oportunidades y estamos todavía muy contentos de poder estar aquí y seguir innovando y creando para nuestros clientes. Muchísimas gracias, Fernanda. Y eso me lleva a algo que tú mencionabas, Juan Manuel, que me parece muy interesante, que es que todavía se usa poco el canal digital, ¿no? Que como decía Fernanda, el consumidor tiende a ir a los mercados tradicionales, le gusta ir al supermercado, le gusta ir al mercado en la calle, le gusta pues ver los productos y sentirlos. Pero como tú bien decías, quizá en la pandemia, en los últimos años ha cambiado un poco, ha evolucionado. En lo que has visto tú, te ha tocado estudiar el comercio detallista, el retail, más allá de alimentos y bebidas, quizá en todo lo que has
analizado. ¿Cómo ves tú la adopción del canal digital por las empresas? ¿Está realmente utilizándose por las empresas tradicionales? ¿Todavía no? Estas empresas, y digo, Amazon es un ejemplo, pero también está Mercado Libre, también están otros jugadores bien importantes que están participando, digamos, sobre todo privilegiando el canal digital, pero mezclando canales, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Tocas varios puntos muy importantes. En primero, cómo hemos visto post el estudio el crecimiento del canal digital. Y efectivamente hay papers, hay artículos que muestran que no en México, no los hay para México, no los hemos visto, pero sí para otros países, varios papers que dicen que muchas personas cambiaron de hábitos, ¿no? O sea, sí recurren mucho más a las compras en línea que antes, y sobre todo en alimentos y bebidas, que antes casi nadie lo compraba en línea, ahora es mucho más. Por ejemplo, unos datos aislados: el comercio electrónico de alimentos y bebidas aumentó 400% de 2018 a 2020, ¿no? Claro, de una base muy pequeñita, ¿no? Estamos hablando de una base muy pequeñita, pero es un crecimiento muy alto, ¿no? Y hoy por hoy México está en el top 5 de países con mayor crecimiento del comercio electrónico. Entonces, ciertamente sí vemos que hay cosas que están cambiando. Y como bien señalabas, y esto ya lo veíamos desde el estudio, el canal electrónico está promoviendo el ingreso de nuevos jugadores, como se mencionó aquí el caso de Amazon, entre otros, y de nuevos modelos de negocio, en donde efectivamente, ¿no? Entran estos modelos en donde se interrelacionan el canal tradicional y el canal electrónico, ¿no? Se crea alguna plataforma, ¿no? Que te lleva víveres perecederos, ¿no? A tu casa, y es una plataforma de canal electrónico, pero los víveres que te lleva se compraron en el canal tradicional, ¿no? Porque vienen de una central de abastos. Y es precisamente este híbrido lo que está haciendo muy interesante, que cambie la dinámica de la competencia. Otro cambio que viene aparejado con la adopción de comercio electrónico es que yo hablaba de que una tienda tiene un área de influencia a su alrededor, ¿no? Que puede ser un área pequeña, en el caso de la Ciudad de México, porque pues en tiempo es mucho y la distancia es poca, y en una ciudad sin tantos problemas de tránsito, pues puede ser un área de influencia mucho más grande. Bueno, el comercio electrónico lo que hemos estado viendo es que las mercancías están dispuestas a viajar más que el consumidor. O sea, las mercancías llegan más lejos que uno a una tienda, ¿no? Y eso introduce una dinámica interesante en materia de competencia, porque tiendas que por distancia quizá no podrían competir en el sentido de uno como consumidor ir a cada tienda, pero sí podrían estar compitiendo en la medida en que tengan clientes del canal electrónico, ¿no? Y entonces eso introduce también una variable interesante de la cual hay que estar muy atentos, ¿no? Como autoridad de competencia. Pues eso te diría en cuanto a la mezcla de diferentes modelos de negocio y la entrada de nuevos jugadores que están haciendo más interesante, ¿no? La dinámica de competencia en el sector. Muchas gracias, Juan Manuel. Y hilándolo con lo que tú decías, Fernanda, el tema de cómo ve Amazon al consumidor, me gustaría preguntarte si puedes explicar un poco más cómo ven ustedes las preferencias de compra, cómo se comporta el consumidor. ¿Está realmente dándose lo que llaman los analistas de competencia omnicanalidad, ¿no? Que un consumidor usa varios de estos canales o puede ir mezclando canales, o cómo lo ven ustedes, digamos, en el caso de Amazon? Sí,
Y digo, creo, sonrío porque escuchaba a Juan Manuel hablar y pensaba en la mercancía decidiendo viajar, ¿no? O sea, como que diciendo, bueno, pues ahora soy yo el que me muevo, ¿no? Y creo que esa es la realidad, o sea, al final del día, estas, digamos, líneas que quizá en algún momento fueron mucho más claras, en donde aquí empieza el canal físico, aquí empieza el canal tradicional, han ido desapareciendo, ¿no? Y un poco lo que hemos como que reflexionado es, digo, en la pandemia todos lo vimos, esta parte de ordena por WhatsApp y recoge en la tienda, ¿no? Entonces un poco es, ¿y eso dónde lo ponemos? O sea, porque lo pedí por un medio electrónico, pero yo físicamente fui y lo recogí en la tienda, ¿no? Y es esta omnicanal o multicanal que empezamos a ver poco a poco que la realidad es que nos hablan de que estamos todos compitiendo por los mismos clientes, con las mismas mercancías y por eso es que somos relevantes en un mismo mercado que pues es el mercado del comercio minorista, ¿no? Y poco a poco, digo, lo hemos visto que sí es correcto, o sea, digamos, está empezando a tomar más relevancia, pero la realidad es que seguimos, pues, digamos, el canal electrónico muy por atrás de lo que quisiéramos y podríamos estar. Digo, datos, y al punto de Juan Manuel, creo que no hay muchos datos publicados necesariamente en México o más recientes, pero por ejemplo en Estados Unidos, que el comercio electrónico lleva más de 20 años, que es por ejemplo cuando empezó Amazon, entiendo que el 85% de las ventas de retail se siguen realizando sobre todo en tienda física, ¿no? Entonces esto nos habla de la gran oportunidad a la que me refería en la primera pregunta que tú me hiciste, pues que tenemos todavía de servir y de ver cómo podemos competir por esos mismos clientes para ser relevantes, ¿no? Y creo que los temas que empezamos a ver es cómo podemos innovar en estos espacios en donde quizá existe esa oportunidad de otorgar mejores precios, ¿no? Que va al punto de Juan Manuel, que de otra manera no necesariamente podría ser, o que pudiéramos estar dando selección que de otro modo quizá ciertos consumidores no tendrían acceso si no es que fueran por este canal electrónico, ¿no? Y quizá también diría que estas innovaciones yo no creo que sean estáticas, o sea, es decir, creo que la innovación justo viene de un dinamismo que una lleva a la otra y se construye. Y por ejemplo, digo, algo que me parece increíble es este modelo de Corner Shop, obviamente Uber Eats, en esta parte en donde los restaurantes, ¿no? Que también lo empezamos a ver mucho. El restaurante pues sigue siendo el restaurante tienda física, pero que te permite ir a recoger tu producto o que te permite que un repartidor que nada tiene que ver con el restaurante te haga disponible un producto que de otra manera, pues quizá, o sea, pensar en esto y otra vez es hace un par de años hubiera sido impensable realmente considerar que esto se pudiera dar y poco a poco hemos empezado a ver cómo empiezan a ser convergentes o esas líneas empiezan a desaparecer y creo que tenemos mucho de dónde aprender de los que quizá llevan, o sea, yo lo digo con todo el respeto, los que llevan ya más años que nosotros aquí en México, digamos, en esta tienda física y cómo innovar para que al final del día, y regreso a mi primera intervención, lo que es importante es servir mejor al cliente y cómo podemos innovar para que eso suceda sin importar realmente en qué canal se está haciendo, porque lo que estamos haciendo es competir porque esos clientes estén mejor servidos. De acuerdo. Y es cierto, como consumidor, digamos, con mi cachucha de consumidor, sucede que estás en una tienda departamental, ves un producto relevante, pues lo comparas con una tienda electrónica, ¿no? Probablemente esté más barato en la tienda electrónica, probablemente no, probablemente valoras más llevarte la licuadora en ese momento y entonces lo compras ahí. En fin, creo que por lo menos como consumidores sí hemos visto pues esa ventaja de tener más alternativas por lo menos, ¿no? Y sí mezclar los canales, ¿no? O ver las alternativas en los diferentes canales. Y desde el punto de vista de la competencia y la regulación, pues es un tema muy, muy interesante, ¿no? Cómo está evolucionando. Juan Manuel, yo quisiera preguntarte por un tema específico que es muy relevante para efectos de esta serie, para efectos de esta discusión sobre regulación y competencia.
pues que es el tema de las barreras regulatorias, ¿no? Ya adelantabas algunos temas que vieron en el estudio. Creo que es un reto para todos los canales, ¿no? Fernanda también adelantaba algunas ideas sobre algunas barreras, que algunas podríamos considerarlas regulatorias o no, pero retos, ¿no? Que hay en ese sentido, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad para todos los canales, ¿no? Para todo el comercio en general de mejorar las condiciones de competencia, que es cambiar las cosas al nivel de barreras regulatorias. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué podríamos cambiar ahí? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves ese tema? Es muy buena pregunta, Carlos, porque nosotros en nuestro estudio encontramos muchos obstáculos regulatorios en el ámbito local a la instalación de tiendas físicas. Algunas de estas requisitos o regulaciones pues tienen su justificación, ¿no? En términos de política social, de política urbana, ¿no? Tanto de imagen urbana como de movilidad, como de protección civil. Vaya, no es que estemos negados a que toda regulación sea mala, ¿no? Por supuesto que no, pero sí identificamos regulación que estaba completamente injustificada en algunos municipios. Y además, no solo era el obstáculo regulatorio en sí innecesario, sino también el tiempo que se tardaban en obtener las tiendas en la autorización para establecerse y para operar, ¿no? Que en algunos casos, más bien en promedio, llegaban a 341 días hábiles en obtener el permiso de operar, ¿no? 341 días hábiles. En ese tipo de inversiones, pues es una cantidad de dinero parada increíblemente elevada, ¿no? Para que terminaran otorgándole el permiso, ¿no? Porque esa estadística está basada con las que sí abrieron, con las que no abrieron, ¿no? Y bueno, y otra cosa que nos preocupó mucho de este hallazgo es que el tiempo de tardanza es mucho más alto mientras más grande es la tienda. En parte es obvio, ¿no? Por ejemplo, en cosas de movilidad urbana, pues sí tardan más en arreglarse los asuntos cuando es una tienda grande que es una tienda pequeña. Pero esta tardanza va más allá de lo que podría considerarse razonable, de tal manera que esto ha llevado a que algunas cadenas comerciales prefieran tener un menor tamaño que el óptimo, ¿no? Para ahorrarse todas algunas regulaciones o para obtener más rápido el permiso. Entonces, si una cadena comercial decide poner una tienda más pequeña por razones económicas, ¿no? Por tipo de público, costo del suelo, rentas, etcétera, pues está muy bien porque es su tamaño óptimo. Pero si es la regulación lo que está llevando a ser una tienda más chica de lo que debería ser, pues ahí estamos perdiendo en economías de escala, ¿no? Un beneficio que podría reflejarse a los consumidores y solo por algún tipo de regulación o tardanza innecesaria, ¿no? En obtener en obtener los permisos. Y bueno, el comercio electrónico pues tiene otra regulación que es de carácter federal, pero al menos el comercio electrónico evita los problemas a nivel local. Déjenme contarles así brevemente, no puedo decir quién porque es confidencial, pero una cadena de tienda de conveniencia regional, o sea que estaba en un estado y es importante en ese estado, le preguntamos directamente que por qué no se expandía al estado vecino, porque hay una población importante cercana a ese estado. Y lo que dijo es que algo así como, bueno, es que yo a las autoridades de aquí ya las conozco, ya sé cómo operan, ya sé cómo son, y a las de allá tengo que ir a conocerlas, ¿no? O sea que la regulación cambia de municipio en municipio. Y eso es lo que hace difícil a las
tiendas, a las cadenas regionales expandirse, ¿no? Esta heterogeneidad de regulación, de modos, de caracteres y de tardanzas, ¿no? Entonces, no es una razón económica lo que lleva a esta tienda del centro del país a expandirse al estado vecino, sino que es una causa eminentemente administrativa, ¿no? Y no económica. Y eso sí es un problema, pues es un problema muy, muy fuerte, muy grande eso que tenemos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aparte de cambiar todo, pues que sensibilizar a los gobiernos estatales y municipales, recientemente justamente para atender este y muchos otros problemas, la COFESE está firmando ya una serie de convenios con gobiernos estatales, ya se firmó uno con Yucatán, que creemos que nos va a permitir tener un poco de más presencia en estas regulaciones a nivel local, ¿no? Y es una política que se está ya instrumentando, ¿no? Bajo esta nueva dirigencia. Qué interesante, Juan Manuel. Creo que nos estás dando una primicia aquí con el tema de Yucatán y creo que es una gran noticia. Hay comentarios en el chat que aplauden lo que acabas de decir, así que muy interesante ese tema y efectivamente yo creo que hay todo el tema local, el tema municipal, estatal y ahorita que lo decías también pensaba que, y ahora me corregirás Fernanda, pero que quizá el comercio electrónico también le afecta este tipo de cosas, por ejemplo, en sus centros de distribución o en temas de transporte, en la logística. Digo, Juan Manuel, tú también has estudiado mucho el tema de transporte. Entonces, quizá hay otros temas que no es abrir la tienda, pero que están de la mano con el esfuerzo de comercio electrónico, ¿no, Fernanda? Absolutamente. Y escuchaba a Juan Manuel y pensaba que, digo, por un lado me encanta que se esté favoreciendo y ayudando, porque sí creo que son barreras inaceptables. O sea, los tiempos que mencionas, Juan Manuel, matan a cualquier negocio. Pero lo pienso del lado de nosotros, o sea, y de todos los que estamos en el lado del comercio electrónico, pues muchas de estas barreras también las enfrentamos nosotros, ¿no? O sea, abrir un centro de distribución, te enfrentas no solo a una actividad que es regulada federalmente, sino luego a nivel local, porque el gobernador del estado, o municipal, porque el municipio según en el que te vayas a poner, o una estación de servicio del cual vayas a estar entregando tus productos. Entonces, creo que estos son, si bien no son quizá necesariamente 100% comparables, la realidad es que también tenemos infraestructura física a la cual pues tenemos que estar, digamos, entendiendo cómo resolver ciertos temas que a veces no son tan claros, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o sea, el tema de la ley seca, ¿no? O sea, cómo se debe de entender las prohibiciones de la ley seca, por ejemplo, en épocas electorales, pues si tú te pones a ver el estricto sentido de la regulación, las preguntas jurídicas son, ¿aplica o no aplica el comercio electrónico? ¿No? Porque te habla de establecimientos mercantiles, ¿no? Y es un poco esta parte de, eh, debemos de quizá evaluar y ser mucho más, digamos, holísticos en ver cómo podemos abordar. A veces son obstáculos que enfrentamos todos y que creo que al final, y digo, y un poco mi pensamiento es, yo soy una fiel creyente y quizá Juan Manuel, tú ya me has escuchado decir en algún otro momento de que cuando la marea sube para uno, sube para todos, ¿no? Y yo sí creo que si a uno de nuestros competidores, sea de canal físico, sea de canal omnicanal, canal en línea, o sea, yo creo que el hecho de que todos vayamos avanzando y que estas barreras o obstáculos se vayan resolviendo, al final el que se va a ver favorecido pues no es Amazon, no es específicamente alguna cadena de autoservicio, sino es el cliente, ¿no? Porque lo que se da son mejores opciones. Obviamente todas estas barreras regulatorias tienen un impacto en el precio de los productos que desafortunadamente
guste o no, se pasa al cliente. Entonces, en la medida en que podamos yendo y eficientar estos procesos, eficientar estos tiempos, lo que podremos hacer es que pues, más clientes tengan más acceso a más productos con mejor selección y en mejor precio y de una manera que sea conveniente la entrega, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo veo. Creo que son obstáculos a veces diferentes, a veces quizás deberíamos de pensar que no son necesariamente tan diferentes y que podríamos abordar juntos para al final pues servir mejor al cliente y que exista una mejor competencia en ese servicio al cliente. En la parte de importación, entiendo, Fernanda, que también ha habido retos importantes y cambios regulatorios que también es un tema, ¿no? Sí, yo te diría que hay muchos, o sea, creo que una de las cosas que hemos visto es que hay cambios constantes en la regulación. Quizá lo que hemos visto es quizá los tiempos de implementación de esas regulaciones a veces son cortos y el poder estar, obviamente Amazon, una empresa que busca el cumplimiento, pues estar tratando de eh, asegurarnos que todo esté sucediendo en tiempo y en forma para poder llegar a ese punto, pues te pone una presión externa que es indudablemente difícil. El tema de la importación es una, transporte es otra, por ejemplo, el tema de la carta aporte, ¿no? Que otra vez el origen de, digamos, lo que hay detrás de la regulación es correcto. Quizá a veces la forma en que se implementa o los tiempos con los cuales se llevan a cabo son difíciles y ahí esa es la parte en donde creo que o sea, el poder entender mejor y que podamos obviamente tener este acercamiento con autoridades como la COFESE que nos puedan ayudar a ver cómo podemos asegurarnos que estos no se vuelvan barreras, sino que al contrario, se vuelvan una manera de asegurarnos que estén favoreciendo la competencia y que al final el consumidor sea el que se vaya a ver beneficiado y no afectado por estas barreras regulatorias. Muchas gracias. Juan Manuel, no sé si tienes un comentario sobre esto. Me gustaría ser optimista, pero voy a ser pesimista, ni modo. Estamos hablando el pesimista mucho es un optimista realista, entonces pues eres sí, optimista. sí. Evidentemente, bueno, en el caso de la comisión, pues lo que nos guía es siempre el beneficio al consumidor, ¿no? Entonces, pues la regulación, cualquiera que ésta sea así en términos muy generales, pues siempre debe de ir dirigida primero, pues a solucionar un problema, ¿no? Alguna falla de mercado que le llamamos los economistas, ¿no? Debe de ir dirigida a solucionar un problema. Y la solución debe de ser más eficiente que el problema, ¿no? Y en tercer lugar, pues la solución debe beneficiar al consumidor y no dejarlo peor que como estaba antes, ¿no? Y en ese sentido, pues debe revisarse en este sentido toda la regulación, lo cual no diga que no deba haber regulación, o sea, debe haber cierta regulación, ¿no? Y en el caso de las plataformas, ¿no? Que vemos que tienen, que están introduciendo, afortunadamente con datos al día de hoy, pues presión competitiva, ¿no? Y qué bueno. Pero como autoridades de competencia también es cierto que debemos estar atentos, ¿no? Siempre atentos a cómo va evolucionando el mercado, porque pues también existe el riesgo que con lo que los economistas denominados efectos indirectos de red, los efectos indirectos de red es que pues mientras más productos, más productores hay en un lado, pues más clientes tienes y mientras más clientes tienes más productores, que es benéfico para todos, pero puede llegar un punto en que se concentre demasiado el mercado y esa gran plataforma en este sector o en cualquier otro, estoy hablando en abstracto, pues llega a tener un poder de negociación muy grande, tanto con sus proveedores o productores, como con sus usuarios, consumidores o clientes. Entonces hay que estar siempre atentos, ¿no? Como autoridad de competencia, pero como, repito, ¿no? La regulación debe solucionar un problema cuando existe el problema. El costo de la regulación debe ser menor al beneficio. Y en tercer lugar, si hay una regulación, debe beneficiar al consumidor y no perjudicarlo. Entonces,
no hay soluciones fáciles, pues, ¿no? Y todo tiene que ser analizado con mucho cuidado. Ya, En pero muchas definitiva. gracias, Y Juan con Manuel. datos, ¿no? Con datos duros de qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, si hoy menciono una cosa y mañana otra, no es porque sea inconsistente, sino que probablemente el conjunto de información disponible cambió, ¿no? De acuerdo. Y yendo a ese ejercicio, pensando en el futuro, como dices, parecería que muchas cosas van evolucionando, pueden ir cambiando. Quisiera hacerle un poco de mago aquí con ustedes y usar una bola mágica, imaginarnos cómo verían el futuro en el mercado del retail, hacia dónde va esto. Si ustedes pudieran hacer ese ejercicio aquí en un ambiente académico y nada más, ¿cómo verían eso yendo hacia el futuro y cómo podríamos ver que más competencia ayude a los consumidores, ¿no? Ayude a que haya mejores condiciones para todos. ¿Qué se imaginan ahí? Si quieres, empezamos contigo, Fernanda, si nos haces favor de hacerla de mago. Soy muy mala para las magias, pero a ver, algo que a mí, y aquí hablo a título personal, obviamente no de Amazon, a mí me encantaría, creo que hoy el cliente tiene que ir a buscar la mejor opción o dentro de la multiplicidad de opciones tiene que encontrar esa opción. Creo que algo que sería increíble, otra vez como cliente, es estar en el lugar en donde yo quiera estar y decir lo que necesito, lo que estoy dispuesto a pagar, cómo lo necesito, tanto en temas de pago, de conveniencia de entrega, ¿no? Entonces hago un ejemplo de, estoy en mi casa, necesito croquetas para mi perra, no quiero cargarlas, quiero pagar no más de tanto y tienen que ser de tal marca y tienen que llegar mañana porque ya mañana no va a tener que comer. Y que algo, no sé, ese algo, mi capacidad tecnológica no es tanto, me dijera, la mejor opción la encuentras aquí, ¿no? Y que eso fuese fácil y accesible de poderlo consumir, ¿no? Y de decir, y lo quiero pagar con mi 50% en efectivo, el 50% contra entrega con una tarjeta que me dieron de vales de restaurante. O sea, creo que esa sería una manera, quizá un poco pensamiento mágico, de decir, no es el cliente el que tiene que buscar, sino es cómo podemos asegurarnos que ese cliente entienda y hacerlo más fácil, ¿no? No tener que esperar que el cliente sepa buscar, sino que más bien las opciones vinieran al cliente. Y otra vez lo hablo a título personal. Muchas gracias. Juan Manuel, ¿tú cómo te lo imaginas? Pues Borges decía en alguna ocasión que nada sabemos del futuro salvo que va a ser diferente del presente, ¿no? Entonces, pues sí, no sabemos nada, pero hay ciertas tendencias que podrían continuar al menos en los próximos años, ¿no? Al menos aquí en México. Y es que la participación del comercio electrónico va a seguir aumentando, ¿no? No le vemos ahorita alguna desaceleración, ¿no? al crecimiento del comercio electrónico, aunque ciertamente, como bien mencionaba Fernanda, ¿no? La preferencia por el efectivo y la desconfianza pueden constituir una barrera, pero curiosamente al comercio electrónico, pero curiosamente también al comercio físico. Lo comentábamos con una gran cadena de tiendas de conveniencia que nos decía que no podía expandirse más de lo que lo hace porque cuesta muy caro andar moviendo el efectivo de un lado para el otro, ¿no? Que si pagaran más clientes con medios electrónicos sería mucho más barata su expansión, ¿no? Entonces sí, hay cosas que están frenando el comercio electrónico y el comercio físico, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no? La preferencia por el efectivo de la población. Ciertamente vemos muchos beneficios con la entrada de nuevos jugadores, nuevos modelos de negocios, ¿no? Que pueden generar mayor bienestar social, es cierto. Reducir costos de búsqueda, como mencionaba Fernanda, atender necesidades de manera más personalizada para el consumidor, comparar precios para el consumidor de manera más eficiente, ¿no? Pero hay problemas potenciales, ¿no? Potenciales de los cuales hay que estar
hay que estar atentos, y uno de estos es esto, ¿no? De los efectos de red y las economías de escala, que nos lleve a lo largo otra vez de los años a que se vuelva a concentrar el retail en pocos jugadores, que se concentre en pocos jugadores, y que pues la capacidad de analizar información, que está muy bien, ¿no? Para atender necesidades más específicas, también luego nos lleve a un punto de que eso se puede utilizar para algún desplazamiento anticompetitivo, ¿no? De competidores, ¿no? Entonces, pues son riesgos también que como autoridad de competencia, pues tenemos que estar atentos. Vemos, o sea, vemos innovaciones en muchos lados y hasta algunas que a lo mejor no estamos tan conscientes, pero, por ejemplo, vemos tiendas donde hay más competencia, en donde ya se fijan los managers en la experiencia de compra del usuario. Entonces ve uno tiendas bien climatizadas, bien iluminadas, que puede uno andar con el carrito, ¿no? En fin, para todos lados, que hasta te venden a veces comida ahí, a veces otras cosas, ¿no? Otros servicios. Y vamos a otros lugares donde incluso la misma cadena comercial, ¿no? Pudiera llegar a tener una tienda, y pues resulta que la tienda está sucia, los pasillos son estrechos, hay un calorón, ponen una música estridente, ¿no? A la entrada, con bocinas que no están adaptadas para eso, ¿no? En fin, o sea, hacen la vida imposible al consumidor, ¿no? Entonces, es necesario, pues, mi punto es que es necesario incrementar la competencia de todos los tipos de modelos, en todos los lugares, en todos los canales posibles, porque solo con competencia todos estos beneficios y estas innovaciones se pueden trasladar al consumidor, porque si no, las innovaciones y los beneficios se quedarían en los que están haciendo estas innovaciones, ¿no? Y trasladarían poco al consumidor. Mientras más competencia, más de estos beneficios van a dar efectivamente a los consumidores. Muchas gracias, Juan Manuel. Nos llegan algunas preguntas, si me permiten, les voy a hacer una de ellas. Esta es específica para Juan Manuel, pero creo que Fernanda también nos podría comentar si lo considera conveniente. Dice, ya que las empresas de retail usan e invierten en los dos canales, físico y online, y muchas tienen éxito en los dos, y el consumidor también usa los dos canales, y en el digital sabemos que hay muchas opciones, como por ejemplo página web, marketplace o redes sociales. Esto realmente nos indica que los dos canales compiten. ¿Qué opinas? En parte tiene razón, pero hay que tomarlo siempre con un grano de sal. O sea, no necesariamente y no en todos lados y no para todas las personas, ¿no? A ver, a lo mejor en la Ciudad de México puede haber en algunos lugares, pues sí, que tengan más o menos un número similar de clientes electrónico, en físico y tal, pero hay otros lugares del país en los que no es así, ¿no? Que la tienda física no enfrenta en realidad competencia, presión competitiva del canal electrónico, ¿no? O sea, hay que verlo caso por caso. Nosotros en el estudio hicimos generalizaciones, reglas de dedo, ¿no? Áreas de influencia que no tienen que tomarse como definiciones precisas de mercados, ¿no? O sea, no son definición de mercado relevante o de producto geográfico, no lo son. Caso por caso hay que ver dónde sí se compite, dónde no se compite, dónde sí está en el mismo mercado, dónde no, ¿no? O sea, no deberíamos de caer en esta generalización de lo que nosotros vemos, porque hay en otros lugares en donde en realidad todavía no es así. Y es más, en donde ni siquiera hay ninguna tienda del canal moderno ni canal electrónico. O sea, hay miles, 1,500 creo municipios del país en los cuales no hay ni una sola tienda, grande o chica, del canal moderno, ¿no? 1,500 municipios del país. Ahí sigue siendo el canal tradicional. Y esa persistencia del canal tradicional es un problema.
Es un problema porque viéndolo en términos muy agregados, hay muchas personas que viven del comercio, y sin embargo agregan poco valor a la economía. O sea, sale muy caro en términos de desarrollo económico. Entonces, ¿cómo hay que hacer para que todas esas personas se capaciten, cambien de profesión, tengan algún otro tipo de actividad que les dé una mayor remuneración, ¿no? Un mejor nivel de vida, y que a la vez sea más barato, pues, distribuirnos las mercancías, ¿no? Los alimentos y bebidas. Creo que me desvié. No, creo que me desvié además... de la pregunta, pero lo que quise decir fue que es muy peligroso hacer generalizaciones, ¿no? De si sí compite el canal electrónico con el físico. Bueno, pues en algunos lugares muy específicos para ciertos segmentos de la población probablemente sí, pero para muchos otros probablemente no. Muy bien. Y nos dan además con sus comentarios ideas para siguientes episodios de esta serie, ¿no? El tema del sector financiero, el tema del sector transporte, creo que se os dan precisamente para una sesión completa en esta serie. Entonces, quedan ahí cosas en el tintero muy interesantes. No sé si quisieran hacer algún comentario final, Fernanda, Juan Manuel. Llegamos al final del episodio, pero si tuvieran algún comentario final, se los agradecería. Pues yo agradecerte, Carlos, por invitarme. Juan Manuel, muchas gracias también por querer compartir este panel, que estuviéramos juntos. Aprecio mucho siempre el poder escucharte. Creo que se enriquece mucho escuchar estos diálogos. Y definitivamente, o sea, coincido contigo, creo que las generalizaciones son peligrosas, pero creo que al final, o sea, el enfoque que estamos poniendo ustedes como COFESE en ver cómo podemos mejorar que la competencia en México siga creciendo es el que es el correcto. Y Amazon, pues bueno, con nuestra filosofía de ver cómo seguimos innovando y estar con esa obsesión por el cliente y ver cómo hacemos las cosas mejor, nos encanta tener esta participación y este diálogo con ustedes. Y Carlos, de otra vez, mil gracias, puesta para la próxima, si es que existe una más. Muchas gracias, te tomamos la palabra. Juan Manuel. Al contrario, Fernanda, yo soy el agradecido por tener la oportunidad que nos ha dado Carlos también de poder platicar e intercambiar puntos de vista, como siempre muy, muy interesante. Y pues decirles a todos nuestro auditorio, nuestro querido auditorio, que pues la autoridad de competencia pues sigue atenta, ¿no? al desarrollo del mercado, aunque por ahí me dijeron que si va a haber un estudio una actualización del estudio retail, pues no, porque hay muchos otros sectores a los cuales revisar, ¿no? Con un estudio, pero siempre estamos atentos a la dinámica del mercado, de los diferentes sectores y de las diferentes actividades, ¿no? Atentos siempre estamos. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Fernanda. Y gracias a todos los que se unieron a esta transmisión. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego.